Bueno, prometo que es la última interrupción y con esto termino el video de la clase para poder ya liberarlos. Sé que se escuchaba ahí, era mi hijo. Eh, entonces, les comentaba que en la idea de los federalistas, de los padres fundadores del sistema constitucional norteamericano, había dos grandes preocupaciones: el ataque externo y el conflicto interno, el faccionismo, y que en definitiva creían que agrandando la representación a través de un gobierno federal con un mutuo sistema de control y de pesos y contrapesos que fuercen a las ramas del poder a cooperar mutuamente, iban a poder modelar estos impulsos, esta tendencia que tenemos los sujetos a agruparnos en torno a intereses que no son comunes, como dijimos, el tema de la riqueza o la propiedad o la religión, y de esta forma poder desarrollar una convivencia pacífica. En el caso nuestro, de nuestro sistema colonial, como dijimos, y es algo que ustedes más bien conocen, la forma de colonialización del territorio fue distinta. Digamos, el virreinato del Río de la Plata inicialmente era un puesto meramente defensivo, de hecho era parte del virreinato del Perú. Recién en 1776 se crea el virreinato del Río de la Plata, abarcaba un montón de territorios, es decir, abarcaba Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de Chile, y estaba básicamente la administración en manos de una persona, como era el virrey. Acuérdense que cuando veíamos el colonialismo, en el caso norteamericano, eran algo así como se quieren colonias, ciudades-estados, como era Virginia, Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Long Island, es decir, distintos estados que en muchos casos eran amplios territorios, pero con un control más o con un manejo de lo público más disperso, en el cual intervenía la asamblea, el council, había cortes funcionando, precarias, si se quiere, había un sistema de jurados, pero mayor complejidad en el diseño institucional, en la práctica de aquello que los actores estaban acostumbrados a ver. En cambio, en el caso de la colonización española, dijimos, era un modelo extractivo hecho con el objetivo de obtener determinada materia prima, minerales que se consideraban valiosos, y el sistema español creó toda una estructura nueva para la conquista, es decir, se creó el Consejo de las Indias. Ese Consejo de las Indias dictaba una normativa llamada el Derecho de Indias, que supuestamente se iba a aplicar en todo el territorio americano, pero a su vez ese derecho formal chocaba con muchas de las costumbres locales. Entonces había normas jurídicas que en la práctica muchas veces no se aplicaban en parte. A su vez, los conquistadores primero, los virreyes, tenían un enorme poder de decisión, un enorme poder discrecional para decidir qué normas aplicar, qué normas no aplicar, y con escaso control. Piensen que, por ejemplo, había un sistema en la colonia del sistema jurídicos, era a través de un sistema que se conoce como audiencias, que era una institución colectiva que tenía, además de funciones judiciales o jurisdiccionales, funciones administrativas, es decir, que era todo un sistema muy, muy confuso. A su vez, como saben, el virreinato, desde su creación, que básicamente respondió a la motivación principal, fue detener el avance portugués que venía del lado de Brasil y se estaba acercando a lo que es Uruguay. A partir de la creación del puerto de Buenos Aires, o que el puerto de Buenos Aires se instituye como la capital del virreinato del Río de la Plata, empieza a tener otro rol, en el sentido de que empieza a tener un desarrollo comercial más profundo, y esto genera fricciones con el interior, dado que el interior hasta la creación del virreinato había tenido un rol preferente, sobre todo porque tenía la vía directa con sectores del virreinato del Perú que eran más por así decirlo, más estratégicos, y entonces tenían una ruta preferente. Además tenían, digamos, de alguna manera un sistema económico de protección, con lo cual su economía de alguna manera estaba blindada frente al comercio internacional, o lo que es el momento del comercio internacional. A partir de que Buenos Aires se instituye como la capital del virreinato y empieza a tener crecimiento económico, se empieza a generar una especie de fractura entre el interior y Buenos Aires respecto a
la política económica. En el caso de Buenos Aires empieza a defender una política económica basada en el libre comercio y en el libre intercambio, y también en el diseño institucional. El interior pujaba por el reconocimiento de mayor autonomía, y Buenos Aires defendía la idea de la centralización, es decir, que la organización del país, o de lo que se previó hacer el país, tenía que estar en manos o en poder de aquellos más capacitados, y sobre todo restringiendo las autonomías provinciales, que las veían a los ojos de Buenos Aires como resistentes al cambio social y al progreso, digamos. La visión de los criollos de Buenos Aires es que el interior respondía al atraso, a la visión hispánica tradicional, y a su vez el interior tenía una visión refractaria hacia los principios liberales que tenían muchos de los criollos de Buenos Aires intenciones de imponer, tanto en lo político, como estas ideas que vimos en muchos casos de Rousseau, de Voltaire, o todas esas ideas, por ejemplo, que algunos de estos criollos planteaban, en algunos casos con un sentido más republicano, como el caso de Mariano Moreno, pero en otros casos con un sentido más liberal clásico, como vimos en el marco de esas ideas políticas. Todo este conflicto, como saben, estalla luego del proceso de independencia, es decir, luego de que se derrota al Imperio Español en 1820, nos quedamos de alguna manera solos, o con la decisión, bueno, de decir ahora cómo va a ser el proceso de organización institucional, y es cuando este conflicto latente durante el proceso de Colonia existe, estalla en toda su magnitud, y se genera una guerra, una especie de guerra civil que va a durar durante 30 años, en la que no vamos a tener una representación colectiva unificada. Lo que vamos a ver son distintas autoridades locales que defienden su espacio, su territorio y su espacio de poder. Es en este contexto, en ausencia de autoridad, donde surgen los famosos caudillos, que es una figura realmente compleja de caracterizar. Hay una tendencia a sostener que son, como lo sostenían aquellos que crearon la Constitución, como Valverde y Sarmiento, que era una especie de tirano o dictador, pero esa visión es una ficción, si se quiere, limitada, porque los caudillos de alguna manera eran hacendados o personas que habían probado su coraje o su valentía en batalla, y que la gente tendía a referenciarlos, que en general daban protección a personas en un determinado territorio. Acuérdense cuando veíamos Hobbes y el problema de no tener una autoridad centralizada, y el problema de lo que se llama el estado de naturaleza, es decir, en ausencia de normativa y de reglas que sean respetadas o que puedan ser afianzadas, uno queda a la vera de la protección de alguna manera del más fuerte, pero que tampoco es una garantía. Bueno, estos caudillos surgen cuando desaparece la autoridad española y no logramos consensuar una autoridad común, aunque siempre existió esta intención de generar o estaban, reflejado en acuerdos, esta idea de crear un único Estado que nos representa a todos, pero la falta de acuerdo y los conflictos económicos y políticos generaron esta suerte de guerra civil que duró hasta el 52, que es derrotado Rosas. Pero lo importante, o un aspecto importante para entender de este tema que se denomina el caudillaje o los caudillos, es que en gran medida representaban la herencia propia del proceso colonial, es decir, como dije, por un lado, líderes carismáticos, hacendados, con gran poder de ascendencia sobre clases populares, es decir, con un fuerte apoyo popular, respaldo popular, pero con escaso control y mucha resistencia a conceptos tales como división de poder, limitación, reconocimiento de derechos, es decir, toda esta idea constitucional de poder limitado es una idea que en general los caudillos van a ser muy refractarios. De hecho, Rosas solía llamar a la Constitución despectivamente como un librito. Entonces, en ese conflicto entre los liberales, generalmente en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, en otros territorios también, que trataban de imponer un modelo centralizado en el que no haya reconocimiento por la autonomía provincial, y el modelo de caudillismo que tenía una base popular muy fuerte, pero al mismo tiempo era muy refractario y muy resistentes a las ideas clásicas del constitucionalismo, es que se da el conflicto del nacimiento de nuestro Estado. Finalmente, cuando Rosas es derrotado, que es el gran caudillo de ese periodo, empieza el proceso de unificación bajo un Estado federal,
que se crea. En este sentido, los grandes pensadores constitucionales fueron Alberdi y Sarmiento, que tenían una fuerte admiración o una fuerte referencia en lo que había pasado en Estados Unidos, o sea, el proceso de unificación y expansión de Estados Unidos, básicamente porque era de las pocas referencias que había en ese periodo, es decir, un Estado en un territorio nuevo que había logrado una expansión muy importante socioeconómica y cultural en un breve periodo de tiempo y encolumnado detrás de una idea constitucional que era una idea novedosa, no tanto porque la idea de una constitución o de estar vinculado por una norma fundamental fuera novedosa, por lo menos en Inglaterra, la idea de la constitución antigua o el derecho fundamental es una idea que viene de periodos medievales, pero sí la idea de redactar una constitución y que esa constitución funcione como una especie de acuerdo político fundante para la comunidad. Entonces, Sarmiento y Alberdi van a tomar la idea de un proyecto constitucional escrito, como en Estados Unidos, lo van a tratar de adaptar a nuestras problemáticas locales. Entonces, el diagnóstico de Alberdi y Sarmiento, después de la derrota de Rosas, va a ser bastante distinto que el que tenían los federalistas en Estados Unidos. Y para los federalistas el problema era el faccionismo y el ataque externo. Para, de alguna manera, Alberdi y Sarmiento, el problema que ellos veían era, por un lado, el caudillaje, la tiranía que ellos llamaban, es decir, la inexistencia de una cultura republicana, una cultura constitucional, si se quiere, que había que forjar. En esto hay muchos ribetes xenófobos y discriminatorios, sobre todo a la población nativa que había acá, tanto criollos como poblaciones autóctonas que consideran que eran incapaces de seguir el tipo de reglas que propone una república, y por otro lado una gran preocupación por el poblamiento o el desarrollo de un plan de inmigración que sea exitoso. Es decir, veían el problema de que la Argentina era un país desértico, con escasa cultura política republicana, marcado por una herencia colonial basada en la concentración y el abuso de poder. Entonces ellos planteaban que para revertir todo esto era necesario un modelo constitucional que, si bien tome su base en el modelo norteamericano, tenga otro diseño. Y el diseño que ellos van a pensar es una combinación de ideas liberales y conservadoras. Es decir, para lograr un plan inmigratorio exitoso, ellos van a pensar que la única forma es mediante un programa liberal, es decir, que garantice libertades cívicas o civiles a esas personas que van a venir. Entonces, la mayor parte van a regular una carta fuerte de derechos para protección de propiedad, para el reconocimiento de libertad religiosa, para el derecho al trabajo, a la circulación, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, en el ámbito público van a forjar un sistema de administración que está muy centralizado y desbalanceado bajo la figura presidencial. Es decir, si en el sistema estadounidense los federalistas pensaron en un sistema que funcionaba como una especie de reloj suizo en el cual los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, iban a tener prerrogativas que a su vez podían frenar el poder del otro órgano. En este caso, estas facultades estaban totalmente desbalanceadas en la figura presidencial, que está tomada, a diferencia del resto de los órganos, de la Constitución conservadora chilena de 1873. Entonces, la idea de Alberdi era un rey con nombre de presidente, es decir, bajo la figura presidencial, establecer una figura similar a la de un rey con ese tipo de poder para que pudiera, en algún sentido, en forma coactiva, establecer o avasallar las autonomías locales para poder establecer un modelo constitucional, si se quiere, entre comillas, republicano. Entonces, lo que vamos a ver en este periodo es un gran conflicto entre generalmente el gobierno federal y las autonomías locales, muchas intervenciones a las provincias, en muchos casos, o en la gran mayoría de casos, dispuestos por el Ejecutivo sin autorización de las provincias. Y en definitiva lo que vamos a asistir es un proceso opuesto al de Estados Unidos. Si el de Estados Unidos era un proceso donde el proceso constitucional fue de abajo hacia arriba, es decir, primero en los estados y después en el Estado federal, acá fue al revés. El Estado federal crea una constitución y después impone el sistema constitucional hacia las provincias.
Si bien la autonomía provincial estuvo formalmente garantizada, en el sentido que si uno lee la Constitución, el primer artículo es que somos un gobierno federal, republicano, representativo y federal, esa es la fórmula. En los hechos hay una gran cantidad de facultades que se concentraron bajo el Estado federal. Si bien esto fue un poquito atemperado cuando la provincia de Buenos Aires ingresa en 1860 a la Confederación, recuerden que una vez derrotado Rosas, Buenos Aires se excluye de la Confederación que creó la Constitución del 53 y recién extraída la fuerza del 60. Por eso es el proceso 1853-1860. En definitiva, cuando ingresa a Buenos Aires es cuando se logra consolidar el proceso constitucional, entre otras cosas porque Buenos Aires administraba el principal recurso que tenía el territorio en ese momento, que era el puerto, y la aduana que dependía del puerto. Pero una vez que Buenos Aires ingresa, Buenos Aires revisa esa constitución y trata de suavizar algunas normas constitucionales que le quitaban prerrogativas o facultades a las provincias. Por ejemplo, había una norma que permitía que el Congreso Federal revisara las constituciones provinciales una vez que eran aprobadas. Hubo otra que permitía que la Corte Suprema se involucrara en un conflicto entre los poderes locales. Aun cuando esto fue atemperado, suavizado con el ingreso a Buenos Aires, el diseño constitucional argentino sigue siendo mucho más centralizado de lo que es el estadounidense. Por ejemplo, para darse una idea, en Estados Unidos el presidente no puede designar a sus ministros sin el consentimiento del Senado, y además los estados, por ejemplo, tienen facultades de dictar normas de fondo. Acá los estados solo pueden dictar normas de forma, siendo el dictado de normas de fondo, los códigos civil, comercial, laboral, todo ese tipo de normas de fondo son dictadas por el Congreso Federal. Con lo cual el poder que se le ha delegado al Estado Federal es mucho más importante que el que se le ha delegado en Estados Unidos. Bueno, esto hasta acá fue una presentación, digamos, general de las ideas políticas y cómo ellas germinaban la Constitución. Podemos decir entonces que nuestra Constitución contuvo elementos, o contiene al día de hoy, elementos liberales, en el sentido de que se buscó garantizar un sinnúmero de derechos civiles que sobre todo fomentaran la inmigración de distintos países y un modelo conservador en la organización del poder público, con un poder ejecutivo muy fuerte y con muchas facultades y además con una gran centralización de poder en manos del Estado federal. La clase que viene, que probablemente puede estar subiendo en los próximos días, porque generalmente arranco esta segunda clase con algunos conceptos de esa clase, pero me parece que dada la cantidad de videos se van a agotar. Vamos a ver reforma constitucional y después vamos a seguir con el programa. Así que voy a subir el próximo video, va a ser sobre reforma constitucional para que puedan ir siguiendo el programa. Así que les pido que lean, a ver, lo tengo por acá, el texto de Sáenz sobre reforma constitucional, los fallos Schifrin y Fait, y después el texto de Saba. Con esos tres textos vamos a plantear reforma constitucional y el tema de validez de normas de facto y legitimidad de las reformas constitucionales, que es un tema muy trascendente, y vamos a replantear muchos de los temas que vimos durante estas dos primeras clases. Así que espero que anden bien, que sigan a resguardo y nos vemos la próxima.